El pequeño pueblo minero de San Pedro se asentaba en lo alto de las montañas de Chile. Era un lugar donde el aire era tenue y frío, y el sol desaparecía temprano tras las altas cumbres. Las casas eran viejas, de madera y piedra. La pintura se desprendía de las paredes. Los techos goteaban cuando llovía. Las calles no estaban pavimentadas y el polvo lo cubría todo durante los meses secos. En este pueblo olvidado, vivía una niña llamada Elena Vázquez. Tenía 7 años y el cabello oscuro que su madre le recogía en 2 trenzas cada mañana. Sus ojos eran grandes y marrones, y reflejaban una tristeza inusual para una niña de su edad. Pero también había algo más en esos ojos. Había fuego. Había un sueño esperando nacer. El padre de Elena, Miguel, trabajaba en la mina de cobre. Salía de casa antes de que saliera el sol y regresaba después de que se pusiera. Tenía las manos ásperas y llenas de cortes. Tenía la espalda encorvada por años de duro trabajo. Era un hombre tranquilo que rara vez sonreía. Pero cuando miraba a Alina, su mirada cansada se suavizaba. Ella era su tesoro, su razón para ir a esa oscura mina todos los días. Su madre, Rosa, limpiaba casas para familias adineradas de la ciudad, a 2 horas en autobús. Salía el lunes por la mañana y regresaba el viernes por la noche. Entre semana, Alena se quedaba con su abuela, una mujer tan mayor que apenas podía caminar. La abuela amaba profundamente a Elena, pero estaba demasiado cansada para jugar o hablar mucho, así que Alina pasaba la mayor parte del tiempo sola. Los demás niños de San Pedro no la entendían. Era callada y reservada. No le gustaban los juegos bruscos que hacían en la calle. No se reía de sus chistes. En cambio, se sentaba junto a la ventana a escuchar el viento. Cerraba los ojos y oía música en el sonido de los árboles, en el lejano rumor de la mina, en el canto de los pájaros al amanecer. Un día, cuando Alina volvía a casa caminando de la escuela, pasó por la vieja iglesia a las afueras del pueblo. La iglesia llevaba muchos años cerrada. El sacerdote se había ido hacía mucho tiempo y ya nadie venía a rezar. La pintura de las paredes se estaba desvaneciendo y la maleza crecía alrededor de la entrada. Pero algo hizo que Elena se detuviera ese día. Oyó un sonido que venía del interior. Era un sonido extraño, como una voz que la llamaba. Empujó la pesada puerta de madera. Hizo un ruido fuerte que resonó por el edificio vacío. Dentro, el aire era frío y olía a polvo y madera vieja. La luz entraba por las ventanas rotas y dibujaba dibujos en el suelo. Alina caminaba despacio. Sus pequeños pasos resonaban muy fuertes en el silencio del fondo de la iglesia. Había una puerta que conducía al sótano. Elena nunca había estado allí antes. Tenía miedo, pero el extraño sonido venía de abajo. Abrió la puerta y vio unos viejos escalones de piedra que descendían a la oscuridad. El corazón le latía con fuerza, pero bajó de todos modos. El sótano estaba lleno de cosas viejas. Había sillas rotas, libros polvorientos y cajas llenas de cosas que ya nadie quería. Y allí, en la esquina, cubierto con una sábana sucia, había algo grande. Elena apartó la sábana y se quedó sin aliento. Era un piano. Elena nunca había visto un piano en persona. Solo había visto fotos en las revistas viejas que su madre a veces traía de las casas ricas. El piano era viejo y estaba dañado. Algunas de las teclas blancas estaban amarillas. Algunas de las teclas negras faltaban. La madera estaba rayada y desgastada, pero para Alina, era lo más hermoso que había visto en su vida. Se sentó en el banco roto que había frente a él. Sus pequeños dedos tocaron las teclas. Presionó una y salió un sonido. No era un sonido perfecto. El piano estaba desafinado y la nota se tambaleaba y se desvanecía rápidamente, pero para Alina era mágico. Presionó otra tecla, luego otra. Pronto estaba presionando muchas teclas, intentando producir sonidos que coincidieran con la música que escuchaba en su cabeza. No sabía tocar. Nadie le había enseñado, pero de alguna manera sus dedos sabían qué hacer.
Era como si el piano le hablara y aprendiera su idioma. Desde ese día, Elena iba al sótano de la iglesia todos los días después de la escuela. No le contaba a nadie su secreto, ni a su abuela ni a sus padres. Era su mundo privado, un lugar donde podía escapar de la soledad, la pobreza y los cielos grises de San Pedro que aprendió a tocar escuchando. Recordaba canciones que oía en la radio del mercado. Las tarareaba para sí misma y luego intentaba encontrar las notas en el piano. Era un trabajo duro. Muchas veces cometía errores. Muchas veces quiso rendirse, pero nunca lo hizo. El sótano estaba frío, sobre todo en invierno. Los dedos de Elena se enrojecían y se ponía rígidos. A veces podía ver su aliento en el aire, pero seguía tocando. Se envolvía las manos en un paño viejo para mantenerlas calientes y luego tocaba hasta que estaba demasiado oscuro para ver las teclas. Pasaron los meses. Luego, los años, Alina creció, pero seguía delgada. No tenía suficiente comida. Su ropa. Eran viejas y estaban remendadas en muchos lugares, pero su música se fortaleció. Aprendió a tocar canciones cada vez más difíciles. No tenía música de ovejas ni un maestro. Solo tenía sus oídos y su corazón. A veces, tarde en la noche, Elina se acostaba en su pequeña cama y soñaba. Soñaba con grandes salas de conciertos con luces brillantes. Soñaba con el público aplaudiéndola. Soñaba con usar un hermoso vestido y tocar un piano perfecto. Pero al amanecer, se despertaba en la misma habitación pequeña, la misma casa fría, la misma vida dura. Sus padres no sabían nada de su secreto. Estaban demasiado ocupados trabajando, demasiado cansados para darse cuenta de que su hija desaparecía durante horas todos los días. Y Alina no se lo contó por miedo. Temía que se rieran. Temía que dijeran que la música era para los ricos, no para las chicas pobres de los pueblos mineros. Holandesas, así que mantuvo su sueño escondido en su corazón. Como una pequeña llama que protegía del viento. No sabía si alguien alguna vez la oiría tocar. No sabía si su sueño se haría realidad, pero siguió tocando de todos modos, sola en ese frío sótano, creando música que nadie más podía oír. El piano roto se convirtió en su mejor amigo. El sótano de la iglesia se convirtió en su hogar, y la música que fluía de sus dedos se convirtió en la voz de su alma, pronunciando todas las palabras que no podía pronunciar. Pasaron 5 años desde que Alina encontró el piano por primera vez en el sótano de la iglesia. Ya tenía 12 años. Su cuerpo había crecido, pero seguía delgada y pequeña para su edad. Su cabello oscuro era más largo ahora, le llegaba más abajo de los hombros. Sus manos se habían vuelto más fuertes, sus dedos más largos y hábiles. Todos los días eran iguales. Iba a la escuela por la mañana. Volvía a casa y ayudaba a su abuela con las pequeñas tareas. Luego, cuando la anciana se dormía en su silla, Elena salía de la casa y corría a la iglesia. Tocaba hasta que la luz se desvanecía y sus dedos comían. Luego corría a casa antes de que nadie notara su ausencia. La gente de San Pedro no prestaba atención a la vieja iglesia. Era solo otro edificio olvidado en un pueblo lleno de cosas olvidadas. Nadie iba allí. A nadie le importaba. Por eso el secreto de Elena se mantuvo a salvo durante tanto tiempo. Pero una noche, algo cambió. El padre Tomás era un joven sacerdote que había sido enviado recientemente a San Pedro. Los líderes de la iglesia de la ciudad querían ver si la vieja iglesia podía reabrirse. El padre Tomás recibió la tarea de inspeccionar el edificio y escribir un informe sobre su estado. Llegó a San Pedro un frío martes de octubre. Llevaba una pequeña bolsa con su ropa y un cuaderno para anotar sus observaciones. La gente del pueblo lo miraba con curiosidad, pero no decía mucho. Los extraños rara vez visitaban su pueblo. El padre Tomás pasó sus primeros días recorriendo la iglesia, tomando notas sobre las ventanas rotas y el techo dañado. Era un hombre práctico, más interesado en los números y las reparaciones que en cualquier otra cosa. No creía en milagros ni en la magia.
Creía en el trabajo duro y en los hechos sencillos. En su tercera noche en San Pedro, el padre Tomás decidió revisar el sótano. Había oído que allí guardaban objetos viejos que tal vez habría que tirar. Encendió una pequeña lámpara y bajó los escalones de piedra. Fue entonces cuando lo oyó. Al principio, creyó estar imaginando cosas. El sonido era tenue, como un recuerdo de música más que música en sí. Pero al llegar al final de las escaleras, el sonido se hizo más fuerte. Era un piano. Alguien tocaba el piano en el sótano de la iglesia abandonada. El padre Tomás se quedó inmóvil. No se movió. No respiró. Simplemente escuchó. La música no se parecía a nada que hubiera oído jamás. Era salvaje y hermosa a la vez. Subía y bajaba como olas en una tormenta. Estaba llena de tristeza y alegría, dolor y esperanza. Parecía contar una historia sin palabras, una historia que tocaba algo muy profundo en su interior. Se dirigió en silencio hacia el sonido. En la tenue luz del sótano, vio una pequeña figura sentada ante un viejo piano. Era una niña con trenzas oscuras y ropa desgastada. Tenía los ojos cerrados y el rostro completamente concentrado. Sus dedos se movían sobre las teclas con una velocidad y una gracia que parecían imposibles. El padre Tomás la observó durante un largo rato. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No entendía por qué lloraba. No era un hombre que llorara con facilidad. Pero esta música le hizo algo. Rompió todas sus barreras y le tocó el corazón. Cuando la niña terminó de tocar, el sótano quedó en silencio. Se quedó quieta un momento, con las manos apoyadas en las teclas. Luego abrió los ojos y se dio la vuelta. Cuando vio al padre Tomás de pie entre las sombras, su rostro palideció de miedo. «Por favor», dijo con voz temblorosa. «Por favor, no se lo digas a nadie. Me iré. No volveré nunca. Por favor, no te enfades». El padre Tomás se acercó a ella lentamente. Su rostro era amable y su voz, dulce al hablar. «¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Niña?», preguntó. «Elina», susurró ella. «Elina Vázquez». «Elina», dijo él, sentándose en una vieja caja cerca del piano. «¿Cuánto tiempo llevas tocando?». «5 años», respondió ella. «Aprendí sola. Sé que no debería estar aquí. Sé que la iglesia está cerrada, pero no tenía a dónde ir. El piano estaba aquí y yo». Dejó de hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Estaba segura de que estaba en problemas. Estaba segura de que su mundo secreto estaba a punto de ser destruido. Pero el padre Tomás no parecía enfadado. Parecía asombrado. «¿Quién te enseñó a tocar así?». «No le preguntó a nadie», dijo Elena. «Aprendí sola. Escucho canciones e intento encontrar las notas. Practico todos los días». El padre Tomás negó con la cabeza lentamente. En todos sus años, nunca había visto algo así. Una niña sola en un sótano sin profesor y un piano roto tocando música que podría hacer llorar a un hombre adulto. «Alina», dijo, «tienes un don muy especial. ¿Lo entiendes?». Alina no entendía. No sabía a qué se refería. Solo sabía que le encantaba tocar, que la música la hacía sentir viva, que sin ella, estaría perdida. El padre Tomás sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar que ese talento se quedara escondido en un sótano frío. Pero también sabía que no era la persona indicada para ayudarla. Era sacerdote, no músico. Necesitaba encontrar a alguien que entendiera la música, alguien que pudiera guiar a esa chica. Recordó haber oído hablar de una mujer llamada Carmen Delgado. Era una profesora de música jubilada que vivía en un pueblo a 1 hora de distancia. Había sido famosa, una profesora de piano que formó a algunos de los mejores músicos de Chile, pero había dejado de enseñar hacía muchos años. Algunos decían que había perdido la pasión. Otros decían que era demasiado mayor. Pero el padre Tomás decidió intentarlo. Una semana después, el padre Tomás llevó a la señora Carmona a San Pedro.
Era una anciana de cabello blanco y rostro severo. Caminaba con bastón y hablaba muy poco. No había querido venir. Había dicho que ya no quería tocar la música, que ya no quería enseñar, pero el padre Thomas se lo había rogado, y algo en su voz la hizo aceptar. Cuando entraron al sótano de la iglesia, Alina ya estaba allí practicando como todos los días. No los oyó entrar. Estaba absorta en su música. Sus dedos bailaban sobre las teclas rotas. Dot dijo que ahora Carmen se detuvo al pie de la escalera. Su rostro, que había estado frío y desinteresado, empezó a cambiar. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió ligeramente. Apretó el bastón con más fuerza. Durante 10 minutos, no se movió. Simplemente se quedó allí parada escuchando a la niña jugar. Cuando Alina terminó, se giró y vio a los dos adultos observándola. El miedo volvió a llenar sus ojos. Pero la señora Carmen caminó lentamente hacia ella, golpeando el suelo de piedra con su bastón. «Tócala otra vez», dijo la anciana. Su voz era áspera, pero había algo más en ella, algo que sonaba a asombro. Alina estaba confundida, pero obedeció. Volvió al piano y comenzó a tocar de nuevo. Esta vez, cuando la música terminó, la señora Carmen no habló. Simplemente se sentó en el banco junto a Alina, tomó las pequeñas manos de la niña entre las suyas arrugadas y rompió a llorar. ¿Dónde la encontraron?, le preguntó al padre Thomas con la voz quebrada. ¿Dónde demonios se encontraron a esta niña? El padre Thomas sonrió. Se encontró a sí misma, dijo. Solo necesitaba a alguien que la escuchara. Esa noche, la señora Carmen hizo una promesa. Le enseñaría a Alina, la ayudaría a crecer. Se aseguraría de que el mundo escuchara la música de esta niña. No sería fácil. El camino por delante sería largo y difícil. Pero Carmen había encontrado algo que creía perdido para siempre. Había encontrado la esperanza. Andelina también había encontrado algo. Había encontrado a alguien que creía en ella. La señora Carmen comenzó a dar clases a Alina la semana siguiente. Todos los sábados, hacía el largo viaje en autobús desde su pueblo hasta San Pedro. Llegaba por la mañana y se quedaba hasta la noche, dándole clases a Alina en el frío sótano de la iglesia. Las clases no eran fáciles. La señora Carmen era una maestra estricta. Exigía perfección. Hacía que Alina practicara la misma pieza una y otra vez hasta que cada nota sonara perfecta. Le enseñó teoría musical, ritmo y compás, sobre los grandes compositores y sus historias. «Tienes talento natural», decía la señora Carmen. «Pero el talento por sí solo no basta. Necesitas disciplina. Necesitas control. Necesitas entender lo que estás tocando, no solo sentirlo». Alina trabajaba más duro que nunca. Practicaba durante horas todos los días. Le dolían los dedos. Le dolía la espalda de estar sentada al piano tanto tiempo, pero nunca se quejaba. Agradecía cada lección, cada consejo, cada momento que pasaba con su maestra. Los padres de Elena finalmente descubrieron su secreto. Al principio, estaban sorprendidos y confundidos. No entendían cómo su hija había aprendido sola a tocar el piano. No entendían por qué una anciana de otro pueblo pasaba tanto tiempo con ella. Pero cuando, al oír tocar a Alina, empezaron a comprender. La madre de Rosa Elena lloró al oír la música de su hija. Abrazó a Alina con fuerza y le dijo: «No lo sabía. No sabía que tenías esto dentro. Lamento no haber estado aquí. Lamento haber estado siempre trabajando». Miguel, su padre, era más tranquilo. Se sentó y escuchó a Alina tocar. Y cuando ella terminó, simplemente asintió. «Haces sonidos hermosos», dijo. «Me enorgulleces». Pasó un año. Alina mejoró rápidamente bajo la enseñanza de la señora Carmen. Ahora podía tocar piezas muy difíciles, piezas que la mayoría de los estudiantes tardaban años en aprender. Su técnica era sólida, pero lo que la diferenciaba era algo más. Era la emoción en su forma de tocar.
la forma en que podía hacer sentir a la gente a través de su música. Seiya Arakan sabía que Alina necesitaba más que lecciones en un sótano. Necesitaba ser escuchada. Necesitaba actuar frente a la gente. Necesitaba una oportunidad para mostrarle al mundo lo que podía hacer. Fue entonces cuando a la señora Carmon se le ocurrió el Concurso Nacional de Música Juvenil de Santiago. Era el concurso musical más importante para jóvenes en Chile. Los ganadores recibían becas para estudiar en las mejores escuelas de música. Algunas incluso tuvieron la oportunidad de actuar a nivel internacional. Era la puerta a una vida completamente diferente. Pero participar en el concurso no era sencillo. Había reglas estrictas. Los participantes debían tener formación académica en escuelas de música reconocidas. Necesitaban cartas de recomendación de profesores certificados. Debían presentar grabaciones realizadas en estudios profesionales. Alina no tenía nada de esto. Había aprendido en el sótano de una iglesia. La señora Carman estaba jubilada y ya no tenía credenciales docentes oficiales. No había ningún estudio profesional a menos de 160 kilómetros de San Pedro. Seagüera Carmon se postuló de todos modos. Escribió una carta explicando la situación de Elena. Describió el talento de la chica, su dedicación, su notable trayectoria desde la autonomía hasta la interpretación profesional. Envió la solicitud con esperanza. 2 semanas después, recibió una respuesta. La solicitud fue rechazada. La carta decía que Alina no cumplía con los requisitos básicos. Sin credenciales de formación académica, no podía participar. La señora Carman estaba enojada, pero no sorprendida. Sabía cómo funcionaban estas cosas. El concurso estaba diseñado para niños de familias adineradas, niños que tenían tutores privados e instrumentos caros. No estaba diseñado para niñas pobres de pueblos mineros, pero la señora Carmon no se rindió. Volvió a solicitar el examen, esta vez con más detalles sobre las habilidades de Elena. Incluyó notas manuscritas sobre su progreso, las piezas que podía tocar y la velocidad de su progreso. De nuevo, la solicitud fue rechazada. Se dio la misma razón. Dot se tranquilizó y solicitó el examen por tercera vez. Esta vez, llamó a viejos amigos que trabajaban en el mundo de la música. Les pidió que escribieran cartas de apoyo a Alina. Algunos aceptaron. Otros dijeron que no podían ayudar a una estudiante que nunca habían visto. La tercera solicitud también fue rechazada. Dot. Elena notó que su maestra estaba cansada y frustrada. Una noche, después de recibir la tercera carta de rechazo, Elena encontró a la señora Carmon sentada sola en el sótano de la iglesia, mirando fijamente a la pared. «Está bien», dijo Elena en voz baja. «Quizás no estaba destinado a ser. Todavía puedo tocar aquí. No necesito una competencia». La señora Carmon miró a la niña con ojos feroces. «No», dijo con firmeza. «Mereces ser escuchada. Mereces una oportunidad. No dejaré que te ignoren». Esa noche, el señor Carman tuvo una idea. No podía llevar a Alina a un estudio profesional, pero tenía una grabadora de casetes vieja en casa. No era de calidad profesional, pero funcionaba. Grabaría a Alina tocando y enviaría la cinta con la siguiente solicitud: que escucharan por sí mismos lo que esta niña podía hacer. El sábado siguiente, la señora Carman llevó la grabadora a San Pedro. La instaló en el sótano, ajustándola muchas veces para obtener el mejor sonido posible. El sótano estaba frío y el piano aún no estaba perfectamente afinado, pero no podían hacer nada al respecto. «Toca en el taller en paz». La señora Carman dijo: «La que has estado practicando. Tócala como si fuera la última vez que la tocarás». Alina cerró los ojos. Respiró hondo y empezó a tocar. Tocó la querida pieza de Chopin en sol menor. Era una pieza que a los pianistas adultos solía llevarles años dominar. Pero Elena la tocó con una madurez y una emoción que superaban su edad. Sus dedos se movían con precisión y gracia. La música fluía por el sótano, llenando cada rincón de sonido.
Cuando terminó, la señora Carman detuvo la grabadora. Le temblaban las manos. «Con eso bastará», dijo en voz baja. «Con eso tendrá que bastar». Envió la cuarta solicitud al día siguiente junto con un casete. En su carta, escribió simplemente: «Por favor, escucha antes de decidirte. Eso es todo lo que pido». Pasaron las semanas. Elena intentó no pensar en ello. Continuó con sus lecciones. Continuó practicando, pero en su corazón, ya había aceptado que el concurso no era para ella. Era una chica pobre de un pueblo pequeño. Esos sueños eran para otros. Entonces, una tarde, la señora Carman llegó a San Pedro con una expresión extraña. Sonreía, pero tenía lágrimas en los ojos. «¿Qué pasó?», preguntó Alina, temerosa de la respuesta. «Digamos una guerra», le tendió una carta. Le temblaban las manos. «Escucharon», dijo. «Uno de los jueces escuchó tu cinta. No podía creer lo que oyó. Convenció a los demás para que te dieran una oportunidad». Elena tomó la carta y la leyó lentamente. Las palabras eran formales y complicadas, pero comprendió la idea principal. Le habían dado una audición para el Concurso Nacional de Música Juvenil de Santiago. Pero había más. Era la última del día. Eran las 5 de la tarde, después de que todos los demás participantes ya hubieran actuado. Los jueces estarían cansados. El público se iría. Era el peor momento posible para actuar. «Esperan que fracases», dijo la señora Khan. «De verdad, te dieron este puesto porque no creen que tengas éxito. Quieren decir que te dieron una oportunidad, pero no creen en ti». Alina miró la carta un buen rato. Luego miró a su maestra. «Está bien», dijo. «No necesito que crean en mí. Solo necesito jugar». Sura Carmen sonrió. En todos sus años de docencia, nunca había conocido a una alumna como Elena. La chica tenía algo que no se podía enseñar. Tenía coraje. Tenía fuerza. Tenía un espíritu inquebrantable. «Luego tenemos trabajo que hacer». La señora Carmen suspiró. «La competición es en 3 semanas. Debemos prepararnos». Desde ese momento, Alina practicó más duro que nunca. Practicaba por la mañana antes de ir a la escuela. Practicaba por la tarde. Practicaba hasta que le dolieron los dedos y se le cansaron los ojos de sueño. Sabía que esta era su única oportunidad. Y no iba a desperdiciarlo. El sueño imposible se hacía posible. La puerta que tantas veces se había cerrado por fin se abría. Solo una rendija, solo un poquito. Pero a veces una rendija basta. La mañana del viaje de Elena llegó fría y gris. El sol aún no había salido tras las montañas cuando despertó. Yacía en su pequeña cama, mirando al techo, incapaz de creer que ese día por fin había llegado. Hoy dejaría San Pedro por primera vez en su vida. Hoy viajaría a Santiago, la gran ciudad de la que solo había oído hablar en los cuentos. Su madre había pasado 3 noches preparando el vestido de Elena. Era un sencillo vestido azul que perteneció a una chica de una de las casas ricas que Rosa limpiaba. El vestido había sido desechado por un pequeño desgarrón en un costado. Rosa lo había traído a casa, lo había lavado con cuidado y había arreglado el desgarrón con puntadas diminutas y perfectas. A la tenue luz de las velas, había añadido pequeñas flores blancas a lo largo del cuello, hechas con retazos de tela vieja. «Te verás hermosa», había dicho Rosa, sosteniendo el vestido, como una princesa. Elena no se sentía como una princesa. Tenía miedo. Se sentía como un pez pequeño a punto de nadar en un océano inmenso. Su padre se había tomado un día libre, algo inusual, en la mina. Estaba de pie junto a la puerta con una pequeña bolsa que contenía el vestido de Elena, pan para el viaje y una foto de la familia. Su rostro estaba serio, pero sus ojos eran dulces. «Ve a tocar tu música», dijo. «Muéstrales lo que puedes hacer, pero recuerda, pase lo que pase, regresas a casa con nosotros. Aquí es donde perteneces». Elena lo abrazó fuerte.
Podía oler el polvo y la piedra que siempre se pegaban a su ropa. Incluso en los días que no trabajaba, era el olor de su hogar, el olor de la seguridad. La señora Carmon esperaba en la estación de autobuses. Vestía su mejor ropa, un traje verde oscuro que no había usado en muchos años. Llevaba un pequeño bolso y una expresión decidida. ¿Estás lista?, le preguntó a Elena. Elena asintió aunque no estaba segura de si estaba lista o no. El autobús era viejo y estaba lleno. Había agricultores cargando verduras, trabajadores que se dirigían a sus trabajos en pueblos más grandes y madres con bebés que lloraban. Alina y la señora Carmon encontraron asientos cerca de la parte de atrás. Los asientos eran duros e incómodos, pero Alina no se quejó. Mientras el autobús se alejaba de San Pedro, Alina pegó la cara a la ventana. Observó cómo su pueblo se hacía cada vez más pequeño hasta que desapareció tras las montañas. Sintió una extraña mezcla de emoción y miedo en el pecho. Estaba dejando todo lo que conocía. El viaje a Santiago duró 14 horas. El autobús se detuvo muchas veces en pequeños pueblos a lo largo del camino. La gente subía y bajaba. Los vendedores ofrecían comida a través de las ventanas. Elena comió el pan que su madre había empacado y bebió agua de una botella que había llenado en casa. Se agüera. Carmen intentó calmar a Alina contándole historias sobre los grandes pianistas de la historia. Habló de Chopin y de sus luchas y triunfos. Habló del poder de la música para cambiar vidas y conmover corazones. Derriba barreras. A la música no le importa si eres rico o pobre. Señora Carmen. Sí. A la música no le importa de dónde vienes. Cuando te sientas al piano, te vuelves igual a todos los demás. Lo único que importa es cómo tocas. Alina escuchó e intentó recordar cada palabra. Necesitaba ese coraje. Necesitaba creer que pertenecía. El autobús llegó a Santiago al atardecer. Alina nunca había visto nada igual. La ciudad era enorme. Los edificios se alzaban hacia el cielo, más altos de lo que jamás hubiera imaginado. Los autos llenaban las calles, moviéndose en ríos de luz y ruido. La gente caminaba rápidamente por las aceras vestida con trajes y ropa elegante. Todos parecían saber exactamente a dónde iban. Alina se sentía muy pequeña. Se sentía invisible. Sentía que no pertenecía a ese mundo de vidrio, acero y luces brillantes. Tomaron otro autobús hacia la zona donde se celebraría la competencia. La señora Carmen había arreglado que se quedaran con un viejo amigo que vivía en un pequeño apartamento cerca del centro de la ciudad. La amiga, una mujer llamada Lucía, los recibió con comida caliente y palabras amables. Así que esta es la famosa Alina, dijo Lucía sonriendo. Carmen me ha hablado mucho de ti. Dice que tocas como un ángel. Elena se sonrojó y miró al suelo. No se sentía como un ángel. Se sentía como una niña asustada que estaba muy lejos de casa. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se tumbó en un fino colchón en el suelo de Lucía, escuchando los sonidos de la ciudad. Bocinas, voces, música lejana. Todo era tan diferente de la tranquilidad de San Pedro. No se veían estrellas por la ventana, solo el resplandor de las farolas. Cerró los ojos e imaginó que estaba de vuelta en el sótano de la iglesia. Imaginó sus dedos sobre las teclas del viejo piano. Imaginó el aire frío, el olor a polvo y la paz que siempre sentía al tocar. Se aferró a esa imagen hasta que finalmente se durmió a la mañana siguiente. Fueron a la sala de conciertos donde se celebraría la competición. Se llamaba Teatro Nissan y era el edificio más hermoso que Alina había visto en su vida. Las paredes eran de piedra blanca. Altas columnas se alzaban en la entrada como guardias. Candelabros de cristal colgaban del techo, brillando como diamantes. Elena cruzó las imponentes puertas y se detuvo. Se le cortó la respiración. La sala principal tenía cientos de asientos de terciopelo dispuestos en filas que se curvaban hacia un gran escenario. El escenario tenía un piano de cola, negro y brillante bajo las luces. Era perfecto.
No se parecía en nada al viejo piano roto del sótano de la iglesia. Otros concursantes ya estaban allí con sus familias. Alina los observó atentamente. Vestían ropa cara. Las chicas llevaban vestidos de seda con cintas en el pelo. Los chicos llevaban trajes con zapatos brillantes. Sus padres estaban cerca, hablando con entrenadores y tutores. Alina bajó la mirada hacia su propio vestido. Estaba limpio y pulcro, pero era sencillo, muy sencillo. Las flores blancas que su madre le había añadido de repente le parecieron infantiles. Sus zapatos estaban viejos y desgastados. Había intentado pulirlos antes de irse de San Pedro, pero aún se veían desgastados. Un grupo de concursantes estaba cerca de la entrada, hablando y riendo. Una chica rubia con un vestido rosa miró a Elena al pasar. La mirada de la chica pasó del rostro de Elena a su vestido y luego a sus zapatos. Luego se volvió hacia sus amigas y susurró algo. Todas rieron. El rostro de Elena ardía de vergüenza. Caminó más rápido, con la mirada fija en el suelo. Digamos que Armón le puso una mano en el hombro. Ignórenlos, dijo en voz baja. Ellos juzgan con la vista, pero los jueces de esta competencia escucharán con los oídos. Eso es lo que importa. Encontraron el mostrador de registro y firmaron. La mujer detrás del mostrador miró el nombre de Elena y frunció el ceño. Vázquez, dijo lentamente. Era el último turno del día. 5 esperarán en la sala de espera hasta que los llamen. Gracias, señora, dijo Carmen cortésmente. Caminaron hacia la sala de espera, un pequeño espacio con sillas y un piano de práctica. Otros concursantes entraban y salían a lo largo del día. Tocaban sus piezas en el piano de práctica, calentando los dedos. Sus entrenadores les daban consejos de última hora. Alina se sentó tranquilamente en un rincón, observando. No usó el piano de práctica. Era demasiado tímida para tocar delante de estos desconocidos. En cambio, movía los dedos en el aire, practicando en silencio, repasando la pieza mentalmente. Pasaron las horas. Uno a uno, llamaron a los demás concursantes para que actuaran. Regresaron con aspecto feliz o decepcionado. Algunos lloraron, otros sonrieron, algunos abrazaron a sus padres. Finalmente, al final de la tarde, solo Alina quedó en la sala de espera. El sol estaba más bajo en el cielo. Las sombras se alargaban. Podía oír al público de la sala principal empezar a marcharse. Sus voces se apagaban mientras caminaban hacia la salida. Un hombre con un portapapeles apareció en la puerta. Elena Vázquez, llamó. Eres la siguiente. Sigue. Conmigo, Elena se puso de pie. Sentía las piernas débiles. Le temblaban las manos. Miró a la señora Carmon, esperando un último consejo. Dije una guerra y tomó las manos de Elena y las suyas. Eran cálidas y firmes. No toques para ellos, dijo en voz baja. Toca para ti. Toca para la niña que encontró un piano en un sótano y aprendió a soñar sola. Esa niña merece ser escuchada. Ve y deja que su voz cante. Elena asintió. Respiró hondo y siguió al hombre con un portapapeles hacia el escenario. Su momento finalmente había llegado. El pasillo que conducía al escenario parecía interminable. Los pasos de Elena resonaban en el suelo de mármol mientras seguía al hombre con un portapapeles. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Se las secó en su sencillo vestido azul, esperando que nadie se diera cuenta. El hombre se detuvo ante una gruesa cortina. Más allá, Alina podía oír el murmullo de las voces, del público. Pero jueces, las personas que tenían su futuro en sus manos. Esperen aquí, dijo el hombre. Cuando digan su nombre, caminen hacia el piano. No hablen a menos que los jueces les hagan una pregunta. Cuando terminen, hagan una reverencia y abandonen el escenario. ¿Entienden? Elena asintió. Tenía la boca demasiado seca para hablar. El hombre desapareció tras la cortina.
Elena estaba sola en la oscuridad entre bastidores. Podía ver una pequeña parte del escenario a través de un hueco en la cortina. El piano de cola estaba allí, negro y hermoso, esperándola. Oyó una voz desde el interior de la sala. Era la locutora. Damas y caballeros, nuestra última concursante del día, Alina Vázquez, de 12 años, de San Pedro. Hubo una pausa, luego el sonido de aplausos dispersos. Fueron débiles y educados, el tipo de aplausos que se dan cuando realmente no te importa. Elena atravesó la cortina y subió al escenario. Las luces la impactaron como una ola. Eran tan brillantes que apenas podía ver nada. Parpadeó, intentando adaptarse, y poco a poco la sala se enfocó. La mayoría de los asientos estaban vacíos. Quedaban quizás 50 personas en un auditorio con capacidad para 500. Estaban sentados dispersos por las filas, con aspecto cansado y listos para irse. Dot al frente. Detrás de una mesa larga, estaban los jueces. Eran 5, pero parecían aburridos, revisando sus papeles y susurrando entre ellos. Pero el hombre del medio era diferente. Estaba muy quieto, con la mirada fija en Alina. Dot era el maestro Alejandro Reyes. Incluso Alina, que no sabía casi nada del mundo de la música profesional, había oído hablar del maestro Reyes. Era el director de orquesta más famoso de Chile. Había dirigido orquestas por todo el mundo. Había ganado premios que llenaban salas enteras. Su opinión podía hacer o deshacer la carrera de un músico. Alina caminó hacia el piano. Sus zapatos gastados resonaban suavemente en el escenario de madera. Podía sentir la mirada de los jueces sobre ella. Podía sentir su juicio incluso antes de tocar una sola nota. El maestro Reyes la miró un buen rato. Su mirada pasó de su rostro a su sencillo vestido y luego a sus viejos zapatos. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos pareció cerrarse como una puerta. Bajó la vista hacia sus papeles. «Señorita Vázquez», dijo. Su voz era profunda y se oyó con facilidad por todo el pasillo. «Veo que es de San Pedro. Eso está bastante lejos de aquí». «Sí, señor», logró decir Alina. Su voz sonaba débil y baja. «Y no tiene formación académica, ni certificación de una academia de música». «No, señor. Aprendí sola». El maestro Reyes arqueó una ceja. Intercambió una mirada con el juez sentado a su lado. El otro juez se encogió de hombros levemente, como diciendo, «¿Qué puede esperar?» «Ya veo», dijo el maestro Reyes. Revolvió unos papeles sobre la mesa. «Bueno, señorita Vázquez, hemos tenido un día muy largo. 37 concursantes, muchas actuaciones excelentes. Todos estamos bastante cansados». Hizo una pausa y miró su reloj. Luego volvió a mirar a Alina. «Creo que, dadas las circunstancias, podemos ser breves. ¿Por qué no tocas un ejercicio sencillo de escala, en do mayor, subiendo y bajando por el teclado? Eso debería bastarnos para evaluar tu técnica básica». Elena sintió las palabras como un puñetazo en el estómago. Un ejercicio de escala. Eso era lo que se les pedía a los principiantes. Eso era lo que se les pedía a los niños que acababan de empezar a aprender. No era lo que se le pedía a alguien que se había preparado durante meses, que había viajado 14 horas, que había soñado con este momento toda su vida. Se quedó paralizada junto al piano, sin saber qué hacer. La voz de la señora Carman resonó en su mente. «Esperan que fracases. Te dieron este puesto porque no creen en ti». El maestro Reyes ya ni siquiera la miraba. Estaba escribiendo algo en su bloc de notas, ya despidiéndola. Los demás jueces recogían sus cosas, preparándose para irse. Entre el público, algunas personas más se levantaron y caminaron hacia las salidas. A nadie le importó. Nadie quería escuchar lo que tenía que decir. Era solo una chica pobre de un pueblito, y ya habían decidido que no merecía su tiempo. Alina sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Ella quería huir, quería esconderse,
Quería volver a un sótano frío en San Pedro, donde nadie la juzgara, donde nadie la mirara con tanta frialdad. Pero entonces algo sucedió. Un recuerdo la asaltó. Recordó las manos de su padre, ásperas y marcadas por años de trabajo en la mina. Recordó los ojos cansados de su madre, desgastados por limpiar casas ajenas. Recordó a la señora Carmon en el autobús diciéndole que a la música no le importa si eres rico o pobre. Recordó el piano roto en el sótano de la iglesia. Recordó la primera vez que tocó las teclas y escuchó ese sonido imperfecto y hermoso. Recordó todas las tardes frías que había pasado allí sola, tocando solo para sí misma. No había recorrido todo ese camino para tocar un ejercicio de escala. Alina respiró hondo. Algo en su interior cambió. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo más fuerte, algo que parecía fuego. Se sentó al piano de cola. Era el instrumento más hermoso que jamás había tocado. Las teclas eran lisas y blancas, no amarillentas ni desportilladas como las que conocía. El banco estaba acolchado y cómodo, no roto ni tambaleante. Colocó los dedos sobre las teclas. Ya no temblaban. Estaban firmes y tranquilos como siempre cuando tocaba. El maestro Reyes levantó la vista de su bloc de notas. Frunció el ceño ligeramente al notar que aún no había empezado el ejercicio de la escala. Señorita Vázquez, dijo, la escala de do mayor, por favor. No tenemos toda la noche. Elena lo miró. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Vio la impaciencia en su rostro, la certeza de que le estaba haciendo perder el tiempo, la total falta de interés en lo que ella podía ofrecer. Y en ese momento, tomó una decisión. No tocaría una escala sencilla. No les daría lo que esperaban. No encajaría en el pequeño estuche que le habían preparado. Tocaría su pieza. La pieza que había practicado durante meses. La pieza que contenía todo lo que llevaba dentro. Todo su dolor, toda su esperanza, todos sus sueños. Podrían detenerla si quisieran. Podrían echarla del escenario. Podrían prohibirle volver a competir. Pero al menos lo habría intentado. Al menos les habría dejado oír lo que realmente podía hacer. Alina se apartó del maestro Reyes. Se encaró al piano. Cerró los ojos. La sala quedó en silencio. Incluso la gente que salía se detuvo y se volvió a mirar. Algo en el aire había cambiado. Algo estaba a punto de suceder. Alina respiró hondo. Pensó en su madre y su padre. Pensó en la señora Carmon. Pensó en la niña que encontró magia en un sótano polvoriento. Entonces levantó las manos y empezó a tocar. El piano de cola se alzaba ante Alina como un gigante dormido. Su superficie negra reflejaba las luces del escenario, brillando como agua oscura. Bajo la luna llena, se sentó en el banco acolchado, con las manos apoyadas ligeramente en su regazo, sin tocar aún las teclas. La sala estaba en silencio. Los dispersos miembros del público que quedaban se habían acomodado en sus asientos, curiosos por esta pequeña niña que aún no había seguido las instrucciones del juez. Los jueces en su mesa habían interrumpido sus conversaciones en susurros. Incluso el maestro Reyes había dejado el bolígrafo. Todas las miradas estaban puestas en Alina, pero ella no miraba a ninguno. Miraba el piano, el hermoso y perfecto piano, tan diferente del que conocía. Este instrumento nunca había sido abandonado en un sótano polvoriento. Sus teclas nunca habían estado astilladas ni faltaban. Nunca había permanecido en el frío, esperando a que una niña solitaria lo descubriera. Alina sintió una oleada de duda. ¿Qué hacía allí? Era solo una chica de un pueblo minero. Nunca había actuado frente a un público. Nunca había tocado un instrumento como este. ¿Qué la hacía pensar que podía competir con estudiantes que habían entrenado toda su vida? Se miró las manos. Eran pequeñas y delgadas. Tenía las uñas cortas para que no golpearan las teclas. Tenía callos en las yemas de los dedos por años de práctica. Estas no eran las manos de una princesa.
Eran las manos de la hija de un trabajador, pero también eran las manos que habían aprendido a tocar solas. Eran las manos que habían encontrado música en una iglesia abandonada. Eran las manos que la señora Carmon había llamado benditas. Elena cerró los ojos y se permitió recordar. Recordó la primera vez que entró en ese sótano. Recordó el miedo y la curiosidad. Recordó haber quitado la sábana polvorienta del piano y verlo por primera vez. Recordó la alegría que había llenado su corazón, una alegría que nunca antes había conocido. Recordó a su padre. Podía verlo claramente en su mente sentado a la mesa de la cocina después de un largo día en la mina. Su rostro estaba cubierto de polvo. Sus ojos estaban cansados, pero cuando Elena tarareaba una melodía que había estado practicando, él sonreía y decía, «Eso suena hermoso, pequeña». Ella la recordaba. Madre. Podía verla en la penumbra de su pequeña casa, cosiendo el vestido azul que Elena ahora llevaba. Las manos de su madre estaban ásperas por años de duro trabajo, pero se movían con delicadeza mientras cosían las diminutas flores blancas en el cuello. «Brillarás», le había dicho su madre. «Pase lo que pase, brillarás». Recordó a la señora Carmon, la anciana que lloró al escuchar tocar a Alina por primera vez. La maestra que había viajado tan lejos tantas veces solo para dar clases a una niña pobre sin dinero ni futuro. «Tienes un don», le había dicho Carmen. «Un don que se da una vez en cada generación. No lo desperdicies. No dejes que nadie te lo quite». Alina abrió los ojos. La duda seguía ahí, pero ahora era más pequeña. Algo más, algo cálido y fuerte la apartó. Miró a los jueces. El maestro Reyes la observaba con los ojos entornados, tamborileando con el dedo impaciente sobre la mesa. Los demás jueces se removieron en sus asientos, confundidos porque no había empezado a tocar todavía. Entre el público, pudo ver algunos rostros. Una madre con expresión cansada, un anciano mirando su reloj, una joven pareja susurrándose. Ninguno esperaba nada de ella. Ninguno creía que tuviera algo que valiera la pena escuchar. Pero Alina sabía algo que ellos desconocían. Sabía lo que se sentía al hacer música en la oscuridad. Sabía lo que se sentía al tocar cuando nadie escuchaba. Conocía el poder del sonido para llenar un espacio vacío, para calentar una habitación fría, para decir palabras que no se podían decir de otra manera. No había venido a tocar un ejercicio de escala. No había viajado 14 horas para que la despidieran. No se había puesto el vestido de su madre ni llevado la foto de su padre solo para que la despidieran como si nada. Había venido a tocar de verdad, para que escucharan lo que vivía en su interior. Maestro Reyes se aclaró la garganta. «Señorita Vázquez», repitió, con la voz más aguda. «Esperamos la escala de do mayor, por favor». Alina lo miró a los ojos. Durante un largo rato, no habló. Solo lo miró, a ese hombre que controlaba gran parte del mundo de la música, que tenía el poder de decidir quién triunfaba y quién fracasaba. Luego, muy lentamente, negó con la cabeza. El maestro Reyes parpadeó. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran. «Disculpe», dijo. La voz de Elena era suave pero clara. «No vine aquí a tocar una escala», dijo. «Vine aquí a tocar». La sala vibró con una sorpresa susurrante. Nadie le había hablado así al maestro Reyes. Nadie había rechazado sus instrucciones. Los demás jueces se miraron con asombro y confusión. Pero Alina no había terminado. «No me conocen», continuó. «No sabes de dónde vengo. No sabes lo que he hecho para estar aquí. Pero he trabajado muy duro y he practicado a diario durante 5 años. Tengo una pieza que quiero tocar. Solo te pido que la escuches». El maestro Reyes la miró fijamente. Su rostro era indescifrable. Por un momento, Alina pensó que la ordenaría bajar del escenario. Se preparó para la humillación, para el fin de todo lo que había anhelado. Pero en cambio, el maestro Reyes se recostó en su silla. Cruzó los brazos sobre el pecho y algo en sus ojos cambió ligeramente.
Una chispa de curiosidad, tal vez, o tal vez solo sorpresa. Muy bien, dijo lentamente. Toca tu pieza, señorita Vázquez. Veamos qué puedes hacer. Elena asintió. Volvió al piano. Su corazón latía aceleradamente, pero sus manos estaban tranquilas. Sabía lo que tenía que hacer. Colocó los dedos sobre las teclas. Sintió la suavidad del marfil bajo las yemas. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire, llenando su corazón de valor. La pieza que había elegido no era sencilla. Era una de las más difíciles jamás escritas para piano. Requería velocidad, precisión, potencia y emoción. La mayoría de los pianistas profesionales no la intentaban hasta los 20 años. Algunos ni siquiera la tocaban. Pero Alina no pensaba en la dificultad, la reputación ni en lo que se esperaba de ella. Pensaba en su padre en la mina. Pensaba en su madre cosiendo a la luz de las velas. Pensaba en las lágrimas de alegría de la señora Carmín en el piano roto que se había convertido en su mejor amigo. Pensaba en todas las veces que la habían ignorado. Todas las veces que se había sentido invisible. Todas las veces que la gente la había mirado y no había visto nada que valiera la pena notar. Esta noche lo notarían. Esta noche oirían. Alena cerró los ojos por última vez. Susurró una pequeña oración a nadie en particular. Luego abrió los ojos y sus dedos comenzaron a moverse. La primera nota resonó por la sala como una campana y el mundo empezó a cambiar. Las primeras notas de Fran, la nota de rap húngaro de la ciudad, resonaron en la sala de conciertos como un trueno que rompe sobre las montañas. El sonido fue tan potente, tan repentino que varios espectadores se incorporaron de golpe en sus asientos. Una mujer jadeó. Un hombre que se dirigía a la salida se detuvo en seco. Su mano se congeló en él. La manija de la puerta. Los dedos de Elena revoloteaban sobre las teclas con una velocidad que parecía imposible. Esta pieza era famosa por su dificultad. Exigía control absoluto, una sincronización perfecta y la capacidad de pasar de pasajes suaves y delicados a pasajes explosivos y potentes en un abrir y cerrar de ojos. Pianistas profesionales dedicaron años a dominarla. Algunos nunca lo lograron. Pero Elena no pensaba en la dificultad. No pensaba en la técnica, ni en la competición, ni en los jueces que observaban cada uno de sus movimientos. Estaba en otro lugar. Estaba de vuelta en el sótano de la iglesia. En su mente, podía ver las polvorientas paredes de piedra. Podía sentir el aire frío en la piel. Podía oler la madera vieja y las cosas olvidadas. Y podía oír la música, la hermosa música imperfecta que le había salvado la vida. Sus dedos sabían qué hacer. Habían practicado esta pieza cientos de veces. Habían tropezado, fallado y lo habían intentado una y otra vez hasta que las notas se convirtieron en parte de su cuerpo. Ahora se movían sin pensar, sin dudar, guiados por algo más profundo que la memoria. En la mesa del juez, el maestro Alejandro Reyes se quedó paralizado. Su boca se abrió ligeramente y la expresión de impaciencia se desvaneció por completo. Se inclinó hacia adelante en su silla, con la mirada fija en la pequeña niña al piano, observando cómo sus dedos se movían en patrones que deberían haber sido imposibles. Los papeles que tenía en la mano cayeron sobre la mesa. No notó que la música se intensificaba. Elena atacó el teclado con una energía feroz que hizo que el piano de cola cantara como nunca antes. El instrumento respondió a su toque, produciendo sonidos que llenaron cada rincón de la vasta sala. Las lámparas de araña parecían temblar con las vibraciones. No era un niño tocando. Era algo más, algo crudo, salvaje y completamente vivo. Los demás jueces habían dejado de respirar. Una mujer se apretó el pecho con la mano, sintiendo que se le aceleraba el corazón. Otro se quitó las gafas y se secó los ojos. Aunque nunca admitiría lo que estaba limpiando entre el público, los espectadores restantes permanecieron sentados en un silencio atónito. Las expresiones de cansancio habían desaparecido. El aburrimiento se había evaporado.
Todos los rostros estaban vueltos hacia el escenario. Todas las miradas fijas en la pequeña figura del sencillo vestido azul. Alina recorrió la primera sección de la pieza sin un solo error. La música contaba una historia de alegría y tristeza, de celebración y pérdida. Era una historia de otro país, de otro tiempo. Pero Alina la hizo suya. Vertió en ella toda la soledad de su infancia, todas las noches frías en el sótano, todos los sueños que había albergado en secreto. Luego llegó la famosa transición, la parte donde la música pasaba de lenta y triste a rápida y fogosa. Muchos pianistas tuvieron dificultades con esta sección. El cambio de tempo era drástico y las exigencias técnicas, extremas. Alina no se esforzó. Explotó. Su mano derecha recorrió el teclado en cascadas que sonaban como cataratas de sonido puro. Su mano izquierda mantenía un ritmo imparable que impulsaba la música con una fuerza imparable. La velocidad era impresionante. La precisión, perfecta. Pero lo que realmente asombró a los oyentes fue la emoción. No se trataba solo de tocar rápido. No se trataba solo de notas correctas en el orden correcto. Era un alma que clamaba, un corazón que se abría paso, un espíritu que se negaba a ser ignorado. Cada nota tenía un significado. Cada frase decía una verdad. La música ya no provenía de un piano. Provenía de lo más profundo de esta chica desconocida. Tras bambalinas, a través del hueco de la cortina, la señora observaba con lágrimas en los ojos. Ella le había enseñado a Alina. Esta pieza la había instruido en cada pasaje. La había exigido más que a cualquier estudiante que hubiera entrenado. Pero nunca había escuchado a Alina tocar así. Esto iba más allá de la enseñanza. Esto iba más allá de la práctica. Esta era la razón por la que se había convertido en profesora de música. La razón por la que había dedicado su vida a encontrar y cultivar el talento. Estaba presenciando el nacimiento de algo extraordinario. Dot en el pasillo. La gente que salía se detuvo en las puertas. Se giraron y miraron. Luego, lentamente, regresaron a sus asientos. La noticia se corrió rápidamente. El personal apareció en las puertas. Otros concursantes que ya habían terminado sus actuaciones vinieron a ver qué sucedía. En cuestión de minutos, la sala que había estado casi vacía se estaba llenando de nuevo. Alina no se dio cuenta. Estaba absorta en la música. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo se mecía ligeramente al ritmo. Su rostro era una máscara de concentración y alegría, como si estuviera exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que había nacido para hacer. La pieza alcanzó su clímax. La sección final fue la más difícil de todas, una demostración de habilidad técnica que llevó al piano al límite. Las notas sonaban cada vez más rápidas, cada vez más fuertes, construyendo un final que parecía como si el mundo mismo estuviera a punto de estallar. Los dedos de Elena eran un borrón. El sudor le brillaba en la frente. Sus finas ms. Se movía con una fuerza que parecía imposible para alguien de su tamaño. El piano de cola rugió bajo su toque, llenando la sala con un sonido tan intenso que se sentía físico, como un viento que podría derribarte. Y entonces llegó el pasaje final. Corrió hacia el final. Sus dedos se movían a una velocidad increíble. La música crecía y crecía, alcanzando más alto, presionando con más fuerza, exigiéndole todo lo que tenía para dar. Lo dio todo. El último acorde se derrumbó como una montaña que se desplomaba. El sonido explotó por la sala, rebotando en las paredes, sacudiendo la lámpara de araña, vibrando en los pechos de todos los que lo oyeron, luego silencio. Alina estaba sentada al piano, con las manos aún sobre las teclas, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. La música se había ido, pero su eco parecía flotar en el aire, negándose a desaparecer. Nadie se movió. Nadie habló. Toda la sala quedó congelada en un momento de absoluta quietud. Dot. En la mesa de los jueces, el maestro Reyes estaba sentado con la mano tapándose la boca. Tenía los ojos húmedos.
Era un hombre que había asistido a miles de conciertos a lo largo de su carrera. Había escuchado a los mejores pianistas del mundo. Se había vuelto cínico y difícil de impresionar. Pero esa noche, en esa sala casi vacía, al final de un largo día, una niña de 12 años de un pueblo minero había hecho algo que él creía imposible. Lo había sorprendido. No, esa no era la palabra correcta. Lo había aturdido. Había derribado todos sus muros, todas sus expectativas, todas sus defensas cuidadosamente construidas. Le había recordado porque amaba la música en primer lugar. El silencio se prolongó. 1 segundo, 2 segundos, 3. Alina levantó lentamente las manos del teclado. Tenía miedo de mirar al público. Tenía miedo de ver sus caras. ¿Y si estaban enfadados? ¿Y si había cometido un terrible error al negarse a tocar la escala? Pero había hecho lo que vino a hacer. Había tocado su pieza. Lo que sucediera después estaba fuera de su control. Respiró hondo y se giró hacia la sala. Lo que vio la dejó sin aliento. Alina encendió el piano y miró hacia la sala. Por un momento, creyó que sus ojos le jugaban una mala pasada al subir al escenario. El auditorio estaba casi vacío. Unas 50 personas estaban sentadas dispersas entre cientos de asientos, con aspecto aburrido y cansado, listas para irse a casa. Ahora, de alguna manera, la sala estaba casi llena. La gente se quedaba en los pasillos. Se agolpaban al fondo. Llenaban las puertas, apretándose unos contra otros para ver el escenario. Seguían llegando más personas, abriéndose paso desde los pasillos, atraídas por el sonido que resonaba por el edificio. Alina no entendía de dónde había salido toda esa gente. ¿Habían estado esperando afuera? ¿Habían oído la música de la calle? En la primera fila, una mujer lloraba. Se cubría la cara con un pañuelo y sus hombros se estremecían con sollozos silenciosos. Junto a ella, un hombre estaba sentado con los ojos cerrados, como si todavía escuchara música que ya había terminado. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, estaba de pie cerca del borde del escenario. Miraba a Alena con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Tenía un estuche de violín en la mano. Elena supuso que era un estudiante que había venido a la competición a aprender. Pero en ese momento, no pensaba en aprender. Pensaba en lo que acababa de oír. En medio del público, un grupo de concursantes se encontraban juntos. Alina reconoció a la chica del vestido rosa, la que se había reído de sus zapatos gastados. La chica ya no reía. Miraba a Alina con una expresión difícil de interpretar. ¿Sería sorpresa, celos, respeto? Quizás las 3 cosas a la vez. El silencio continuó. Se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Alina no sabía qué hacer. ¿Debía hacer una reverencia? ¿Debía hablar? Nadie la había preparado para ese momento. Había practicado la música, pero nunca había practicado lo que venía después. Entonces, desde la mesa del juez, se oyó un sonido. Era el de una persona aplaudiendo. Alina miró al maestro Alejandro Reyes. Estaba de pie. Su silla había sido apartada. Juntó las manos lentamente, emitiendo un sonido profundo y constante que resonó en la silenciosa sala. Tenía la cara mojada por las lágrimas. No intentó ocultarlas. No se las secó. Simplemente se quedó allí mirando a Alina y aplaudió. Por un instante, fue el único. El sonido de sus aplausos se sintió solitario en el vasto espacio. Luego, una a una, otras personas comenzaron a unirse. Los jueces se levantaron de sus asientos. Sus aplausos se unieron al del maestro Reyes. Entonces, la gente de la primera fila se puso de pie. Luego, la gente detrás de ellos. Una ola de personas de pie. Los aplausos se extendieron por la sala como un fuego que se extiende por la hierba seca. En segundos, todo el público estaba de pie. El aplauso fue atronador. Sacudió las paredes. Hizo vibrar la lámpara de araña. Se derramó sobre Alina como agua tibia,
lavando todo el miedo y la duda que había cargado durante tanto tiempo. Largo. La gente vitoreó. Alguien gritó, ¡bravo! Otra voz exclamó, ¡hermoso! Los sonidos se mezclaron formando un muro de ruido que parecía no tener fin. Alina se quedó paralizada al piano. Nunca había experimentado algo así. En todos sus años tocando sola en el sótano de la iglesia, nunca imaginó que la música pudiera tener este efecto. Nunca imaginó que su forma de tocar pudiera hacer que desconocidos se pusieran de pie a aplaudir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se deslizaron por sus mejillas, dejando rastros húmedos en su piel. Intentó enjugárselas, pero volvieron a brotar. No podía dejar de llorar, y tampoco podía dejar de sonreír al mismo tiempo. Entre bastidores, la señora Carmon se había desplomado en una silla. Todo su cuerpo temblaba. Tenía una mano sobre el corazón y lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. El ayudante de escena se acercó a ella. «Señora, ¿está bien?», preguntó con preocupación. La señora notó que no podía hablar, señaló hacia el escenario, hacia el sonido de los aplausos, hacia la chica que había encontrado en un sótano frío hacía 5 años. «Esa es mi alumna», finalmente logró decir. «Esa chica es mi alumna». El tramoyista miró hacia el escenario, luego volvió a mirar a la señora Carmon. Sonrió y asintió. «Es increíble», dijo. «Lo sé», susurró Carmen. «Siempre lo supe». En el escenario, Elena finalmente recordó lo que debía hacer. Se levantó del piano con piernas temblorosas. Miró al público e hizo una reverencia como había visto a los artistas en los viejos videos que su padre le había mostrado. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. La gente pedía más. «Otra pieza». Alguien gritó, «Toca otra vez». Pero Alina no pudo tocar otra vez. Estaba vacía. Lo había dado todo por la pieza. No le quedaba nada dentro. Le dolían los dedos. Tenía los brazos cansados. Tenía el corazón lleno. Hizo otra reverencia y luego caminó hacia el borde del escenario. No estaba segura de a dónde debía ir. No estaba segura de qué sucedió después. Solo sabía que lo había logrado. Había tocado su pieza. Les había dejado escuchar su música. Al llegar al borde del escenario, una mano la ayudó a bajar las escaleras. Levantó la vista y vio al maestro Reyes allí de pie. El gran director había dejado su lugar en la mesa del juez y caminaba hasta el escenario. «Señorita Vázquez», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Esa fue la actuación más extraordinaria que he escuchado en 30 años». Elina no supo qué decir. Se quedó allí mirando a este hombre famoso. Incapaz de articular palabras, el maestro Reyes le tomó la mano con suavidad. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó. «En el sótano de una iglesia», dijo Alina en voz baja. «En un piano viejo. Aprendí solo». El señor Reyes negó con la cabeza lentamente. «No», dijo. «Nadie aprende a tocar así. La técnica quizás, las notas quizás, pero el alma». Se llevó una mano al corazón. «Eso no se puede enseñar. Es un don. Y tú, jovencita, has recibido un don inmenso». Los aplausos finalmente empezaban a apagarse. La gente se acomodaba en sus asientos, secándose las lágrimas, hablando entre sí en susurros emocionados. Pero nadie se iba. Ya no. Alina miró hacia la sala una vez más. Vio rostros que no conocía. Personas de un mundo al que nunca había pertenecido. Pero por ese instante, estaban conectados. Habían compartido algo juntos. Habían sentido la misma música, la misma emoción, la misma verdad. Pensó en su padre trabajando en la mente oscura. Pensó en su madre limpiando casas ajenas. Pensó en todas las noches frías, los días de hambre y las horas de soledad. Y pensó en cómo todo ese dolor, toda esa lucha, toda esa soledad se había convertido de alguna manera en música. Música hermosa, poderosa, inolvidable. Tal vez ese era el verdadero don. No solo la capacidad de tocar,
sino la capacidad de transformar el sufrimiento en sonido. Tomar todo lo difícil de la vida y convertirlo en algo hermoso. Alina no sabía qué pasaría después. No sabía si había ganado la competencia. No sabía qué le deparaba el futuro. Pero una cosa sí estaba segura. La habían escuchado, y eso era todo lo que siempre había deseado. La noche después de la actuación de Elena, no pudo dormir. Yacía en el fino colchón del apartamento de Lucia, mirando al techo, escuchando los sonidos de la ciudad. Su mente volvía una y otra vez al escenario, al piano, al momento en que la última cuerda se desvaneció en el silencio. Seilla vestía un traje tranquilo y dormía en un pequeño sofá cercano. Estaba agotada por el día tan emotivo y su suave respiración llenaba la habitación. Pero Alina estaba completamente despierta, sus pensamientos corrían como un río después de una fuerte lluvia. ¿De verdad había sucedido? ¿De verdad había subido al escenario y tocado? ¿De verdad toda esa gente la había aplaudido? Parecía un sueño y tenía miedo de cerrar los ojos por si despertaba de nuevo en San Pedro y descubría que nada de eso era real. Había un pequeño reloj en la pared. Sus manecillas marcaban las 3:00 de la mañana. En pocas horas, saldría el sol y tendrían que volver a la sala de conciertos. Los jueces anunciarían los resultados del concurso. Nombrarían al ganador. A Alina no le importaba ganar. Eso se decía a sí misma. Ya había logrado más de lo que jamás imaginó. Había tocado en un escenario de verdad. Había hecho llorar a la gente. Había oído al maestro Reyes calificar su actuación de extraordinaria. Pero en el fondo, escondida en un lugar al que no le gustaba mirar, había una vocecita, una voz que susurraba: ¿y si pudieras ganar? ¿Y si todo pudiera cambiar? Alejó la voz. Intentó pensar en otras cosas, pero seguía volviendo como un pájaro que se negaba a volar. La mañana llegó lentamente. Una luz gris se colaba por la ventana. Los sonidos de la ciudad se hacían más fuertes. Luce preparó café y tostadas y desayunaron en silencio. Nadie sabía qué decir. El peso de lo que estaba a punto de suceder los oprimía a todos. Llegaron a la sala de conciertos a las 9. El edificio se veía diferente a la luz del día, menos mágico y más común. Otros concursantes y sus familias ya estaban allí, llenando el vestíbulo de energía nerviosa. Doina volvió a ver a la chica del vestido rosa. Sus miradas se cruzaron brevemente. La chica no rió esta vez. No le susurró a sus amigas. Simplemente miró a Alina un largo rato y luego apartó la mirada. La espera fue lo más difícil. Todos se reunieron en el auditorio principal, sentados en los asientos de terciopelo, contemplando el escenario vacío. Los minutos se hicieron eternos. Elena tenía las manos frías. Las juntó en su regazo, intentando mantenerlas calientes. La señora Cararman permanecía sentada a su lado, silenciosa e inmóvil. Apenas había hablado en toda la mañana. Su rostro estaba tranquilo, pero Elena podía ver la tensión en su mandíbula, la tensión alrededor de sus ojos. Punto a las 10 exactamente. Los jueces subieron al escenario. El maestro Reyes estaba en el centro con el mismo traje oscuro que había usado el día anterior. Su rostro era serio, sin revelar nada. Los demás jueces lo siguieron con papeles y carpetas. Se sentaron en una mesa en el escenario. El maestro Reyes tomó un micrófono y lo golpeó suavemente. El sonido resonó por la sala y todos guardaron silencio. «Buenos días», dijo. Su voz era fuerte y clara. «Hemos terminado nuestras deliberaciones. Estamos listos para anunciar los resultados del concurso nacional de música juvenil de este año». El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Podía sentir la sangre corriendo en sus oídos. Se aferró al borde de su asiento. El maestro Reyes habló sobre la alta calidad de los concursantes. Mencionó el arduo trabajo y la dedicación que todos los jóvenes músicos habían demostrado. Agradeció a las familias y maestros que los habían apoyado. Alina apenas escuchó nada. Esperaba una cosa y solo una.
Antes de anunciar al ganador, el maestro Rea dijo: «Quiero decir algo personal». La sala se quedó aún más silenciosa. Alina miró al escenario confundida. Esto no formaba parte del anuncio habitual. Algo inusual estaba sucediendo. El maestro Reyes dejó sus papeles. Miró al público y sus ojos parecieron encontrar a Alina entre la multitud. «He sido juez en este concurso durante 23 años», dijo. «He escuchado tocar a miles de jóvenes músicos. Muchos eran talentosos. Algunos eran excepcionales. Unos pocos eran verdaderamente dotados». Hizo una pausa y su voz se suavizó. «Ayer escuché algo inesperado. Una joven de un pequeño pueblo sin formación académica, sin credenciales sofisticadas, sin un instrumento caro, subió al escenario. Le pedí que tocara un ejercicio de escala sencillo. Estaba cansado. Estaba impaciente. No pensé que valiera la pena dedicarle mi tiempo». Bajó la mirada un momento como si ordenara sus pensamientos. Estaba equivocado. Un murmullo recorrió la multitud. Elena sintió que la señora Cararman la agarraba del brazo. Esa joven se negó a tocar el ejercicio de escala. El maestro Reyes continuó. «Me dijo que había venido a tocar su pieza y luego tocó listas de Rhapsodity húngara. No, también con una pasión y una habilidad que rara vez he visto en pianistas que le doblan la edad». Negó con la cabeza lentamente. «Llevo más de 40 años en la música. Creía haberlo visto todo. Creía saber qué esperar de cada tipo de intérprete. Ayer, Alina Vázquez me demostró que estaba equivocada». Alina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Intentó parpadear, pero no paraban. La maestra de música, Reya, dijo: «No se trata de dónde vienes. No se trata de cuánto dinero tienes, ni de a qué escuela asististe, ni de quiénes fueron tus profesores. La música se trata de verdad. Se trata de emoción. Se trata de abrir el corazón y dejar que los demás vean tu interior». Tomó un sobre de la mesa. «La ganadora del concurso nacional de música juvenil de este año», dijo, «mostró más verdad, más emoción y más corazón que cualquier intérprete que haya juzgado en más de 2 décadas». Abrió el sobre. La sala contuvo la respiración. «La ganadora es Elena Vázquez de San Pedro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Para un momento, Elena no lo hizo. No entendía. Se quedó paralizada en su asiento, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Entonces, la señora Carm soltó un grito. Agarró a Alina y la abrazó con fuerza, sollozando entre sus cabellos. El público estalló en aplausos, incluso más fuertes que la noche anterior. Alina se sintió como si flotara. Esto no podía ser real. Esto no podía estar pasando. Era una chica pobre de un pueblo minero. Chicas como ella no ganaban concursos como este, pero era real. Estaba pasando. Tenía un punto. Alguien la ayudó a ponerse de pie. Alguien la guió hacia el escenario. Entró caminando un día, apenas consciente de ella. Los aplausos la inundaron como una lluvia cálida. Cuando llegó al escenario, el maestro Reyes la esperaba. Le estrechó la mano y le entregó un pequeño trofeo y un sobre grande. «Esto es una beca», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírla. «El pago completo de 4 años en el Conservatorio Nacional de Música. Tendrás los mejores maestros, los mejores instrumentos, todo lo que necesitas». Elina miró el sobre en sus manos. Era solo papel, pero representaba una vida completamente nueva. «Gracias», susurró. Era lo único que podía decir. El maestro Rea sonrió. «No», dijo. «Gracias por recordarme porque amo la música». Alina se giró hacia el público. A través de sus lágrimas, pudo ver a la señora Carmen de pie en la primera fila, aplaudiendo, llorando y riendo a la vez. La anciana que tanto había dado, que había creído cuando nadie más lo hizo, irradiaba alegría. Alina levantó el trofeo sobre su cabeza. La multitud vitoreó en algún lugar de un pequeño pueblo minero en lo alto de las montañas.
Un piano roto yacía en el frío sótano de una iglesia esperando a la niña que nunca olvidaría de dónde venía. Habían pasado 10 años desde que Elena Vázquez se subió al escenario del Teatro Niciano y sostuvo un trofeo sobre su cabeza. 10 años desde que una niña de 12 años de un pueblo minero cambió el rumbo de su vida con una sola actuación. Ahora tenía 22 años y el mundo conocía su nombre. Dot. Tras ganar el concurso, Alina se mudó a Santiago para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. La beca lo cubría todo: matrícula, alojamiento, libros, instrumentos por primera vez en su vida. No tenía que preocuparse por el dinero. El conservatorio era como otro planeta. Los edificios eran hermosos y modernos. Las salas de práctica tenían pianos perfectos que siempre estaban afinados. Los profesores eran músicos de fama mundial que habían actuado en las mejores salas de conciertos del mundo. Dodelina trabajaba más duro que nadie. Era la primera en llegar a las salas de práctica por la mañana y la última en irse por la noche. Aprendió teoría musical, historia y composición. Estudió a los grandes maestros, explorando cada detalle de su obra. Se esforzaba por mejorar cada día. Al principio, algunos estudiantes la menospreciaban. Hablaban en voz baja sobre sus orígenes, sobre su pueblo pobre de origen, sobre su falta de formación académica antes de la competición, pero Elena los ignoró. Dejó que su forma de tocar hablara por sí sola. Al final de su primer año, era la mejor alumna de su clase. Al final de su segundo año, actuaba con la Orquesta Filarmónica de Santiago. Al final de su tercer año, la habían invitado a tocar en Argentina, Brasil y Perú. El maestro Alejandro Reyes se convirtió en su mentor y protector. Guió su carrera con gran cuidado, ayudándola a elegir las actuaciones adecuadas y a evitar las presiones indebidas. La presentó a personas importantes del mundo de la música y se aseguró de que siempre tuviera la oportunidad que merecía. «Tienes algo especial», le dijo una vez, «algo que no se puede enseñar ni comprar. Cuídalo. Nunca dejes que el éxito te cambie». Alina nunca olvidó esas palabras. Sus padres observaron desde lejos cómo su hija se hacía famosa. Miguel finalmente se retiró de la mina después de que Alina enviara dinero a casa para apoyarlos. Rosa dejó de limpiar casas y pasaba sus días cuidando un pequeño jardín fuera de su casa. Eran demasiado humildes para visitar las elegantes salas de conciertos donde Elena actuaba, pero escuchaban cada grabación, veían cada video y guardaban cada artículo de periódico. Cuando Elena regresaba a su casa en San Pedro de visita, todo el pueblo salía a recibirla. La chica que una vez había sido ignorada y pasada por alto era ahora su mayor orgullo. Le pusieron su nombre a una calle. Pusieron un letrero a la entrada del pueblo que decía: «Hogar de Alina Vázquez, pianista de fama mundial». Alina agradecía el reconocimiento, pero nunca se sintió cómoda con la fama. Seguía siendo la misma chica tranquila que prefería estar sola con su música. Los vestidos elegantes y las luces brillantes del mundo de los conciertos le resultaban extraños, como ropa que no le sentaba bien. Lo único que siempre se sentía bien era tocar. Ya fuera actuando para miles de personas en una gran sala de conciertos o practicando sola en una pequeña habitación, la sensación era la misma. El piano era su verdadero hogar. La música era su verdadera voz. Dat Sahara vivió lo suficiente para ver el éxito de Elena. Falleció en paz a los 87 años, rodeada de fotografías de su famosa alumna. En su funeral, Elena interpretó el nocturno de Chopin en Czar menor, la primera pieza que Carmen le había enseñado. No había ni un solo ojo seco en la pequeña iglesia. «Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo», dijo Elena en su discurso. Vio algo en una niña asustada que tocaba un piano roto, y se negó a desperdiciar ese don. «Todo lo que soy, todo lo que he logrado, se lo debo a ella». Tras la muerte de Carmen, Alina tomó una decisión. Había viajado por el mundo. Había ganado premios y recibido honores. Había tocado para presidentes y reyes, pero algo le faltaba. Necesitaba retribuir. Regresó a San Pedro.
La vieja iglesia había sido renovada. Se habían reparado las paredes. Se habían reemplazado las ventanas. Y en el sótano, donde Lena descubrió su don por primera vez, ahora había una escuela de música. Alina lo había pagado todo ella misma. Contrató albañiles para arreglar el edificio y músicos para dar clases. Compró pianos, violines, flautas y tambores. Creó un lugar donde niños de familias pobres podían aprender música gratis. Cada verano, Alina volvía a dar clases. Se sentaba al piano en ese mismo sótano, ahora cálido y luminoso en lugar de frío y oscuro, y enseñaba a los niños pequeños a encontrar las notas. Algunos tenían talento, otros no. Pero Elena los trataba a todos igual que Carmen la había tratado a ella, con paciencia, amabilidad y fe. Nunca se sabe, decía. Nunca se sabe qué niño será el próximo en cambiar el mundo. Así que hay que tratar a cada niño como si algún día pudiera serlo. Un periodista llegó a San Pedro para entrevistar a Alina. El periodista estaba escribiendo un artículo sobre su vida, sobre la niña que desafió las probabilidades y se convirtió en una estrella. ¿Qué quieres que la gente recuerde de ti? El periodista preguntó. Alina pensó un buen rato antes de responder. Quiero que recuerden que no venía de nada, dijo finalmente. No tenía dinero, ni contactos, ni ventajas. Solo tenía un piano roto en un sueño. Miró por la ventana las montañas que rodeaban su pueblo. Quiero que sepan que los sueños son posibles, que el talento se puede encontrar en cualquier lugar, que una chica de un pueblo minero puede subirse a los escenarios más grandes del mundo y hacer llorar a la gente con su música. El periodista asintió y anotó sus palabras. Una pregunta más, dijo. En el concurso, cuando el juez te pidió que tocaras una escala sencilla, ¿por qué te negaste? ¿Por qué te arriesgaste tanto? Alina sonrió. Era la pregunta que más le hacían, y siempre daba la misma respuesta. Porque mi historia nunca fue sencilla, dijo. Y mi música tampoco. Me pidieron algo pequeño porque esperaban a alguien pequeño, pero yo sabía quién era. Sabía lo que podía hacer y no iba a ocultarlo. Se levantó y caminó hacia el piano en la esquina de la habitación. Pasó los dedos suavemente sobre las teclas. Me dijeron que tocara una melodía sencilla, dijo, pero tenía una obra maestra ardiente dentro de mí, esperando ser escuchada. Y una vez que tienes un fuego así, no puedes mantenerlo oculto. Tienes que dejar que arda. Se sentó al piano y comenzó a tocar. La música llenó la habitación, rica y hermosa, contando la historia de una vida vivida contra viento y marea. Afuera, en las calles de San Pedro, los niños dejaron de jugar para escuchar. Los trabajadores hicieron una pausa en sus tareas. Las ancianas levantaron la vista de sus cocinas. Todos conocían ese sonido. Todos reconocían esa música. Era Alina allí. Alina, la niña que les había mostrado a todos que los milagros eran posibles. Y mientras ella tocara, nunca lo olvidarían.